Hubo un momento en que perdimos el juicio. Vamos a hablar de una época donde el lujo no se medía en calidad, sino en metros de chapa, jacuzzis de fibra de vidrio y antenas de plástico cromado. Bienvenidos a la historia de las cutre limusinas de los años 80, cuando el exceso americano cruzó el charco para demostrarnos que el mal gusto no tiene fronteras. Desde Carapachay, Buenos Aires, Argentina, bienvenidos a Garaje Hermético. Encerrate con nosotros. Antes de entrar en el terreno de lo bizarro, hay que poner orden. Ya sabéis que en Garaje Hermético nos gusta comenzar las historias por el principio. Hacía mucho que Rodrigo no hablaba, la voz del pueblo. Y el principio es, ¿de dónde viene la palabra limusina? Pues muy fácil. Curiosamente, de un pueblo, de una localidad francesa que se llama Limousin y que hace referencia a esa región donde los pastores vestían una capa muy particular con una capucha muy característica. En los albores del automóvil se llamó así a los coches donde el chofer iba fuera, bajo esa capucha o extensión del techo, y los señores iban dentro en un compartimento cerrado y opulento. También se les llamaba coupé de ville. Durante décadas, una limusina era sinónimo de discreción y poder. No se trataba de ser largo por ser largo, se trataba de tener espacio para estirar las piernas y, sobre todo, para que la división entre el conductor y el pasajero fuese absoluta. Hablamos de cochazos como los Cadillac Serie 75, los Mercedes 600 Crosser o los Rolls-Royce Phantom. Eran modelos diseñados con ese tamaño desde el tablero de dibujo. Sus chasis estaban reforzados de fábrica, sus suspensiones calculadas para el peso extra y su estética era una evolución natural de las líneas del coche. Si veías un Mercedes 600 Pullman, veías un coche de estado o un coche de alguien muy rico o de un aristócrata, no veías un coche de discoteca. Los años 80, la epidemia del estiramiento. Y llegaron los 80. Los 80 fueron la era del pelotazo, de Wall Street, de la MTV y de un concepto de riqueza que ya no buscaba la elegancia, buscaba el impacto. En los Estados Unidos de Norteamérica, el mercado de las limusinas sufrió una mutación genética. Aparecieron los coach builders o carroceros independientes. Ya no era Cadillac o Lincoln quien fabricaba la limusina, era un taller en un polígono de Burbank o Miami que compraba un sedán de serie, le metía la radial por la mitad, lo separaba a 3 metros y rellenaba el hueco con vigas de acero de dudosa procedencia. Los Lincoln Town Car y los Cadillac Fleetwood de la época seguían usando chasis de largueros y travesaños, como los camiones. Esto hacía que fuese relativamente fácil cortarlos y alargarlos. Si intentabas hacer esto con un monocasco europeo, el coche se doblaba como un plátano al primer bache. Conducción. Como un elefante en la cacharrería. Me gusta esta frase, pero es que viene al pelo. Fijaos, imaginaos que estáis conduciendo una de estas salchichas. Es realmente pues, un esfuerzo hercúleo. Porque imaginaos por un momento que estáis en las calles de una ciudad, del centro de una ciudad, no sé, imaginaos Madrid o París. En Roma no me lo quiero ni imaginar. Bueno, es que en Roma yo nunca he visto una limusina. Cuando llegas a un giro, estamos hablando de un vehículo con una distancia entre ejes mayor que la de un autobús, pero con menos radio de giro. Es más o menos como llevar un transatlántico por el centro de la ciudad. Vamos a analizarlo, los problemas de conducir estos vehículos, porque vale la pena. El efecto corte de esquina. El mayor problema para el chofer no es la longitud total, sino el barrido de las ruedas traseras. En una curva a 90 grados, si el conductor no abre la trayectoria hasta casi chocar con el carril contrario, las ruedas traseras terminan subiéndose a la acera, llevándose por delante volardos, papeleras o pies de peatones desprevenidos. La visibilidad nula. La luneta trasera está a kilómetros de distancia y a menudo oscurecida por cortinas de terciopelo o cristales tintados de negro absoluto. Maniobrar marcha atrás es un acto de fe. Sin cámaras de visión trasera, que no existían, el chofer dependía exclusivamente de los espejos laterales, que en los coches americanos de los 80 solían ser del tamaño del que llevan las chicas para maquillarse en su bolso. El balanceo.
al haber eliminado la rigidez estructural original, la carrocería flambeaba. En una autopista con viento lateral, la limusina se movía como una serpiente. El conductor tenía que ir corrigiendo constantemente la trayectoria porque el tren delantero y el trasero parecían tener opiniones distintas sobre dónde querían ir. Equipamiento. El catálogo del horror. Aquí es donde la palabra cutre cobra todo su sentido. El interior de esta limusina será el festival de materiales que hoy día harían llorar a un decorador. Espejos en el techo. ¿Para qué? Vamos a ser buenos y vamos a decir que para dar sensación de amplitud. Terminaban vibrando y haciendo ruidos insoportables. Luces interiores de colores. Un fijo, pueden ser azules, rosas, rojos, verdes, da igual. Todo lo que recordara a una discoteca o una película de la serie B de Las Vegas valía. Muebles de bar de melanina que imitaban madera, pero que no lo eran, y al primer golpe se astillaban. El boomerang trasero de plástico, otro imprescindible, era esa famosa antena en el maletero. En la mayoría de los casos no servía para nada, era puro postureo visual. El jacuzzi, que casi se convirtió en un fijo y en la cumbre de lo absurdo. Meter entre 200 y 300 litros de agua en la parte trasera de un coche era y es un desastre dinámico. Si el chofer frenaba fuerte, el agua se desplazaba hacia adelante por pura inercia y se desparramaba por todo el interior. El precio del mal gusto. Convertir un sedán normal en una limusina de estas no era barato, pero sí muy rentable, muy lucrativo para el transformador. En 1985, un Cadillac Fleetwood nuevo podía costar unos $25.000. La transformación básica de añadir 2 metros de chasis costaba otros $20.000 o incluso $30.000 más. Por unos $50.000 de la época podías tener un coche que parecía que costaba $250.000. Era el negocio perfecto para las empresas de alquiler, porque alquilaban el coche por horas y además lo importante era llegar a tu casa y que tus vecinos te vieran bajar del coche. La amortización era rápida, lo que explica por qué se fabricaron tantas y tan rápido, descuidando la calidad de las soldaduras y de los acabados. El salto a Europa. Quiero y no puedo. En Europa intentamos imitar a los yanquis, pero a nuestra manera. Como no teníamos esos barcos norteamericanos, pues empezamos a estirar lo que había a mano. Mercedes Clase S, el W126, fue la base favorita de preparadores como Trasco Bremen o Duchatelet. Algunos eran de calidad, pero otros eran auténticos Frankenstein. Range Rover Vogue Stretched. Hubo una fiebre en Londres por alargar Range Rover. El resultado, un coche que no era ni un todoterreno, ni era cómodo, ni era estable, ni era práctico. Peugeot 604 y Volvo 264 TE. Incluso marcas sobrias intentaron tener sus versiones largas oficiales, hechas por Heuliez o Nilsson, pero palidecían ante el brillo hortera de las americanas. En España este mercado fue mucho menor y mucho más tardío, y se centró sobre todo en las bodas. Eran coches que es cierto que por fuera daban el pego, en la foto quedaba muy bien, pero cuando abrías la puerta, el olor a húmedo de la moqueta barata y el ruido del motor V8 americano agonizando por el exceso de peso te devolvían a la realidad. El Olimpo de las exageraciones. Para que veáis hasta dónde llegó esta locura, hemos repasado algunos coches que son un verdadero hito por orden cronológico. 1977, Lincoln Continental Town Car de Mulliner, todavía elegante, pero comenzó a añadir los famosos Opera Lights, farolillos en el pilar B, que serían la marca de la casa. 1983, Cadillac Fleetwood Tramp Series. Sí, el mismísimo Donald Trump encargó a Cadillac una serie de 50 limusinas ultra lujosas. Solo se hicieron 2. Tenían fax, trituradoras de papel y televisores. Eran el epítome de la arrogancia de la época. 1985, Mercedes 1000 SEL de Trasco. Lo de 1000 era una mentira comercial.
El motor seguía siendo un 500 o como mucho un 560, pero el nombre sonaba a más. Eran famosas en Oriente Medio con baños de oro en los ceniceros. 1986, The American Dream. Quizás debe llamarse The American Nightmare. Jay Horber diseñó muchos coches, digamos que sorprendentes. Por ejemplo, el Batmobile o el Troncomóvil, entre otros. Y The American Dream es el punto álgido de la estupidez humana. 30,5 metros de largo, 26 ruedas, 2 motores V8. Algunos dicen que podía llevar un helipuerto operativo en la parte trasera. Necesitaba 2 conductores y solo podía circular básicamente en línea recta. 1988, Corvette C4 Limousine. Cortar un deportivo biplaza por la mitad para meter a 6 personas es el mayor pecado automotriz que se puede cometer. Se hicieron varios, cada cual más feo que el anterior. 1989, la limusina de Regreso al Futuro. Otra vez, Jay Horber llegó a hacer una limusina DeLorean, un coche que ya lento de por sí pesaba el triple. 1992, Hammer H1 Super Stretch. Tras el impacto mediático de la Guerra del Golfo, el Hammer civil llegó a las calles y los carroceros no tardaron en cortarlo por la mitad. Al ser un vehículo de casi 2,2 metros de ancho, la versión limusina parecía un apartamento sobre ruedas. Fue el precursor de la moda Monster Limo que invadió Las Vegas, equipando incluso pistas de baile interiores y sistema de sonido que consumían más energía que el propio motor V8 diésel de General Motors. La democratización del postureo. Antes de los 80, si ibas en una limusina, eras un aristócrata, eras un presidente del gobierno o eras un magnate del petróleo. La cutre limusina cambió eso, creó el concepto del lujo de alquiler. Esto generó situaciones hasta cierto punto cómicas, pues grupos de adolescentes que alquilaban una limusina para su graduación o parejas de barrios humildes que alquilaban una limusina para pasearse con el coche por su barrio por carreteras por las que a veces ni cabían. La limusina se convirtió, yo diría que en un disfraz. Durante 2 horas podías fingir que eras una estrella del rock, aunque el interior oliera a inventador de pino y el mueble bar solo tuviera una botella de cava de oferta. Los problemas técnicos. Si eras mecánico y tenías un taller y veías venir una de estas limusinas, era una auténtica pesadilla. Los problemas en general eran estructurales y crónicos. La transmisión, porque casi todos eran de propulsión posterior. Al alargar tanto el coche, el árbol de transmisión era larguísimo. Para que no vibrara como una batidora, tenían que usar varios tramos con rodamientos centrales que se destruían cada pocos kilómetros. La refrigeración. Estos coches solían estar parados mucho tiempo con el motor a ralentí y el aire acondicionado a tope. Los radiadores originales no daban abasto y los motores acababan cocinados a fuego lento. El chasis de chicle. En las limusinas mal hechas se podía ver cómo la línea de cintura del coche se curvaba cuando se subían muchas personas. Las puertas dejaban de ajustar y entraba agua y aire por todas partes. Frenos de juguete, porque se mantenían generalmente los frenos de serie. De tener 3 toneladas de hierro, agua de jacuzzi y gente con copas de cristal, con unos discos pensados para un sedán normal, era una aventura de riesgo. Declive, de Hollywood al desguace. A finales de los 90, el gusto, afortunadamente, empezó a cambiar. La limusina alargada empezó a verse como algo de nuevo rico sin clase, o peor aún, de despedida de soltero cutre. Los magnates volvieron a los Mercedes clase S normales o a los primeros sub grandes de lujo. Muchas de estas joyas, con comillas, terminaron abandonadas en campas detrás de hoteles de carretera o en naves industriales. El famoso American Dream pasó décadas pudriéndose en un aparcamiento de New Jersey, partido en 2 y lleno de óxido, hasta que ha sido restaurado recientemente. Es el símbolo perfecto de la era, un gigante con pies de barro que nadie sabía dónde aparcar. Conclusión. Las cutre limusinas de los 80 yo creo que fueron un experimento social sobre ruedas. Resumiendo, fueron el triunfo de la apariencia sobre la ingeniería, de la masilla sobre el acero. Demostraron
desde luego que el dinero no garantiza el buen gusto. Un capítulo, yo creo que divertido de nuestra historia, pero una advertencia de que el tamaño rara vez sustituye a una buena ingeniería. Coche del día. ¿Qué os parece el Cadillac Fleetwood Brougham Stretch de 1985? Lo he elegido porque es el arquetipo de todo lo que hemos hablado. Con su motor V8 de 4,1 litros, el famoso y problemático H3 4100 era un coche que apenas tenía fuerza para moverse a sí mismo, así que imagínate con 3 metros extra de acero. Representa el sueño americano de los 80, techo de vinilo, opera lights laterales, alfombra donde podías perder las llaves y esa sensación de que, aunque el coche se estuviera desintegrando, tú eras el rey de la carretera. Un coche que nació para ser el máximo lujo y acabó sus días alquilado para despedida de soltero por horas, con el aire acondicionado goteando sobre el asiento de terciopelo sintético. Consultorio. Os traigo 2 preguntas que tienen que ver con esto porque son las que me ha dado una idea para hacer este vídeo. Bernardo hace una pregunta muy oportuna que me ayuda a contar algo que se me había olvidado. ¿Es verdad que algunas limusinas tenían en el centro una quinta rueda para que el chasis no rozase en los badenes? La respuesta es que no. No siempre era una rueda que ocupaba sitio, pero muchos preparadores ponían unas pequeñas ruedines, unas pequeñas, como los ruedines de las bicicletas, metálicos en la parte central del chasis. ¿Por qué? Porque cuando el coche pasaba por un badén, con estas rueditas podías evitar que se quedase empanzado y hacer el ridículo. Andrés me hace una pregunta personal. ¿Cuál es la limusina más cutre o chocante que he visto en España? La respuesta es que he visto muchas, muchas. Pero yo creo que la más ridícula fue un Seat Ibiza de la primera generación, alargado en una feria de muestras. Era una artesanía chapucera con hierro y soldaduras. Parecía sacado de una película de terror. La verdad es que a pesar de alargarla a 1,5 metros, pues el espacio interior tampoco daba para mucho. Tenía un mueble bar que parecía una mesita de noche. Fue el intento patrio pues, de traer la limusina americana pues, a España. Y el intento para mí fue absolutamente desolador. Llegamos al final de este vídeo. Os dije que Garaje Hermético no iba a perder su identidad. Hacemos vídeos muy serios, hacemos vídeos muy críticos, algunos polémicos y también hacemos vídeos divertidos porque, a ver, estos coches hay que reconocer que tienen su gracia. La mayoría son de muy mal gusto, pero también tienen su encanto. Así que nada más, espero que os guste el vídeo. Muchas gracias por seguir el canal, por ser seguidores, por suscribiros. Si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, la verdad, siempre lo digo. Por haceros miembros y ayudarnos a mejorar el canal, por los comentarios, por los likes, por compartir. Y lo más importante, os espero aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.